Hay seres humanos cuya existencia se siente guiada por una inteligencia más alta, una forma de amor que no necesita palabras y que se revela únicamente a través de sus actos. Marie Curie fue una de esas presencias raras. La descubrí primero en los libros, después en mi alma. Desde que conocí su historia, comprendí que en ella vivía una pureza que el mundo olvidó, la pureza del propósito. Ella me enseñó que el amor puede expresarse en la precisión de un experimento, que la ciencia también puede ser un acto de ternura, y que servir a la humanidad es una de las formas más silenciosas y profundas de orar. Marie nació en Varsovia, en una tierra oprimida, y aprendió muy pronto que buscar la verdad era también un modo de resistencia. Partió a París con más hambre que abrigo, con un cuerpo frágil y un espíritu indestructible. Dormía en habitaciones gélidas, bajo techos que goteaban. Comía lo mínimo para sostenerse y aún así se levantaba cada mañana con la determinación de aprender, de experimentar, de comprender. Aisló el polonio y el radio desde la precariedad, desde la fatiga, desde el sacrificio. Cuando halló la luz escondida en la materia, no la guardó para sí. Rechazó las patentes, eligió la pobreza antes que restringir el bien común. Y ese gesto simple y heroico la elevó a un lugar que la historia todavía intenta alcanzar. A su lado trabajó Pierre Curie, compañero, cómplice y espejo. Compartieron laboratorio, ideales y amor. Entre ambos existía un lenguaje más profundo que las palabras, el del compromiso con la verdad. Cuando Pierre murió trágicamente en un accidente que la dejó desolada, Marie recogió los fragmentos de su vida y continuó. Tenía el corazón roto y aún así siguió sirviendo. Sola, juzgada, herida, encontró la fuerza en el mismo lugar de siempre, en su amor por la humanidad. En vez de rendirse, convirtió su dolor en disciplina, su tristeza en claridad, su duelo en acción. La sociedad de su tiempo temía a las mujeres que no se doblegaban, prefirió juzgarla por amar, por pensar libre, por no pedir permiso. Le dieron la espalda quienes más deberían haberla apoyado, pero ella avanzó sin rencor. Comprendió que el juicio ajeno pertenece a quien lo emite y que la verdad, cuando se vive con coherencia, se defiende sola. Su serenidad frente a la injusticia era una lección silenciosa. Lao Tse habría reconocido en ella la sabiduría del que actúa sin imponerse, del que enseña sin alardes y transforma al mundo por su sola existencia. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Europa se convirtió en una herida abierta. Los hombres regresaban del frente destrozados, y Marie, en lugar de buscar refugio, llevó su conocimiento allí donde más se necesitaba. Transformó la ciencia en compasión y la física en refugio. Ideó y dirigió unidades móviles de rayos X. Condujo con sus propias manos vehículos cargados de esperanza, acompañada por su hija Irán. Avanzaba entre el estruendo de las bombas, el barro y el miedo. Una explosión cercana llegó a volcar su automóvil, dejándola herida y aturdida, pero se incorporó, sacudió el polvo y siguió conduciendo hacia la siguiente línea del frente. Cada vez que ayudaba a salvar una vida confirmaba que la luz todavía podía vencer a la oscuridad. Su ciencia se volvió oración, una plegaria que se pronunciaba con las manos. Marie sentía un rechazo profundo hacia los hospitales, porque cada vez que cruzaba sus puertas revivía la imagen de su madre muriendo de tuberculosis. Aquella pérdida temprana la marcó para siempre. Creció con la herida de una ausencia imposible de llenar, buscando, quizás sin saberlo, a la madre que el destino le arrebató. Esa carencia, que habría podido convertirla en una mujer rota, la transformó en lo contrario, en una de las grandes madres de la humanidad. La muerte que le arrebató la fe en Dios la condujo, sin proponérselo, hacia la experiencia más pura de lo divino, la que nace dentro del corazón cuando se elige cuidar, comprender y sanar. Aunque nunca se consideró una persona espiritual, su vida fue la prueba de que el espíritu no se define por la palabra, sino por la acción. Cada gesto suyo fue una forma de oración encarnada, un testimonio silencioso de lo que significa amar desde el alma. Pese al trauma, volvió una y otra vez a esos espacios de dolor, cruzando la frontera de su propio miedo para aliviar el miedo ajeno. En esa entrega total pronunció una frase que resumía su esencia y que aún resuena como un eco en el tiempo. Hay muchas cosas que hacer. No hablaba de ambición ni de deber, sino de amor. Amor en movimiento, amor que no espera gratitud, amor que trabaja hasta el último aliento.
Su vida entera fue eso, la superación del dolor a través del servicio, la conversión del recuerdo en compasión, de la herida en sanación. Aprendí en ella que amar es una elección que se renueva cada día, una disciplina de la conciencia, una decisión sagrada que define el sentido de vivir. Las instituciones que podían haberla apoyado eligieron la indiferencia. Entonces, decidió financiar por sí misma sus expediciones radiológicas para salvar tantas vidas, en un camino que ella misma inició sin ayuda ni la mirada de nadie. Incluso ofreció lo más valioso que poseía, el oro de sus premios Nobel. Convirtió el símbolo del reconocimiento en instrumento para salvar vidas, y, como era de esperar, el Banco de Francia no se lo aceptó. Sin embargo, aquella decisión resumía la jerarquía de su alma. El metal brillaba, pero su conciencia iluminaba más, pues su valor se medía en vidas, no en monedas. Marie fue la primera mujer en recibir un premio Nobel y la primera persona en ganar dos, uno en física y otro en química, algo que ningún hombre de su tiempo había conseguido. Superó las expectativas de todos y también las suyas, trascendiendo los límites de la época. Aquellos reconocimientos no la engrandecieron más de lo que ya era, solo confirmaron la magnitud de su espíritu. Detrás de esos premios había una mujer sola, sin el apoyo de las instituciones, sin más compañía que su mente y su fe interior en lo que hacía. Esa soledad la llevó, paradójicamente, al mayor encuentro de su vida, un encuentro con lo divino. Marie no era creyente, pero comprendía que la inteligencia y la espiritualidad se rozan en el mismo punto donde el amor y la verdad se encuentran. Solía preguntarse por qué sucedían tantas injusticias, por qué el ser humano insistía en destruir lo que más amaba. Desde su ventana en París veía marchar las tropas hacia la guerra y sentía en silencio la tristeza de una científica ante la autodestrucción del hombre. Consideraba que nada era más irracional que la guerra y que, sin embargo, el corazón seguía teniendo la capacidad de crear en medio del caos. Durante aquella carnicería humana, Marie eligió ser paz. Sacó de sí unas garras distintas, las del amor y la compasión. Su fuerza no venía del orgullo, sino del corazón que latía con propósito. Mientras el mundo se desmoronaba, ella miraba hacia adentro, hacia su alma, y desde allí encontraba el poder ilimitado de hacer el bien. Era la encarnación del amor hecho materia, sin fronteras ni juicios. Podría haber despreciado la estupidez del hombre en su afán por autodestruirse y mantenerse como científico ajeno a la causa primitiva. En cambio, prefirió comprenderla. Podría haberse apartado, pero decidió actuar. En su encuentro con esa fuerza que algunos llaman Dios, comprendió que amar era el único camino que tenía sentido. El legado que dejó va más allá de sus descubrimientos. Gracias a su trabajo y a su negativa a patentar lo que descubrió, millones de personas han sido tratadas y salvadas del cáncer. La radioterapia, nacida de su investigación, ha prolongado vidas y llevado alivio a incontables familias. A través de sus hallazgos, su amor siguió actuando, sanando, extendiéndose por generaciones. Lo que para otros habría sido una fortuna personal, ella lo convirtió en una fortuna para la humanidad. Pienso a menudo en su rostro, envejecido antes de tiempo por la fatiga y la entrega. No era un rostro vencido, sino el retrato de alguien que había amado sin reservas. Cada arruga era un mapa de sacrificio, cada mirada una promesa. Dejó tras de sí una vibración que todavía se siente, en cada radiografía, en cada tratamiento que alivia el dolor, en cada persona que sana sin saber que su bienestar nació de aquella mujer. Su energía no desapareció, cambió de forma. Años después, yo caminé por las calles de París siguiendo su sombra. Fui allí movido por una llamada interior que no sabría explicar. Podía haberme dejado seducir por los palacios y los monumentos, pero elegí verla a ella. Recuerdo el noviembre helado, la niebla levantándose sobre los adoquines, el frío cortando la piel. Llegué hasta el Museo Curie con una emoción que aún puedo sentir. Dentro, observé sus instrumentos, sus escritos, sus frascos. Había en ese lugar una quietud que no era ausencia, sino presencia. Empecé a hablar, sin darme cuenta, con una gratitud que desbordaba. La mujer que custodiaba la sala me escuchaba con sorpresa, con afecto. Cuando el museo cerraba, me pidió amablemente que me retirara, y yo salí con la sensación de haber estado frente a algo sagrado. Aquella experiencia cambió mi vida.
Al regresar, la pinté. Su retrato nació de la devoción y la necesidad de recordar. En los colores planos y las líneas negras de mi estilo, busqué capturar su serenidad y su fuerza. No quise embellecerla, sino honrarla. Su rostro está sobre mi cama y cada noche me recuerda lo esencial. La sensibilidad es un don, el amor es una responsabilidad y la perseverancia es una forma de fe. Cuando dudo, la miro. Cuando el cansancio me alcanza, pienso en ella. Cuando la injusticia me duele, recuerdo la suya. Y todo vuelve a tener sentido. Mi proyecto, el proyecto de la humanización, nació de ese legado invisible. Marie Curie fue su fuente, su semilla, su ejemplo. Me enseñó que humanizar es un trabajo diario, que amar exige constancia y que el conocimiento sin compasión se vuelve vacío. Su vida fue la expresión más pura de la inteligencia del amor. Cada descubrimiento, cada cálculo, cada hora en su laboratorio fue también una forma de decir al mundo, vale la pena cuidar. Ella demostró que la energía del universo, puesta al servicio del bien, se convierte en milagro. Prefiero recordarla como fue, una mujer real, fuerte, cansada, sensible y luminosa, una mujer que siguió de pie cuando todo se desmoronaba. Su grandeza se vivió con serenidad, por eso deseo que mi cuadro repose algún día en el Museo Curie, como ofrenda. Ese cuadro le pertenece, es mi manera de devolverle una mínima parte del amor que dio al mundo. Cada vez que pienso en ella, siento que todo en mí se ordena. Su ejemplo me recuerda que la grandeza no necesita ruido, que la humildad es inteligencia y que la verdad se demuestra en silencio. Su legado permanece como una llama que no cesa. Mientras alguien la nombre o la mire con gratitud, su luz seguirá encendida. Por las noches, cuando apago la lámpara y su retrato me observa desde la pared, siento que su presencia aún guía mi propósito. Marie Curie me enseñó que amar, en su forma más alta, es ofrecer sin esperar, servir sin alardear y crear sin poseer. Esa lección, más que cualquier fórmula, sostiene a la humanidad, y mientras esa lección se mantenga viva, la humanidad seguirá siendo digna de su nombre.